Hola, muy buenas noches, maestros. Bienvenidos a nuestro tercer martes de conferencia sobre el análisis del marco curricular. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el campo formativo, ética, naturaleza y sociedad, y para esto nos está acompañando la maestra Claudia Monreal Mijares. Para dar inicio a esta conferencia, voy a darles una pequeña y breve introducción sobre la formación de la maestra Claudia. La maestra cuenta con 20 años de experiencia frente a grupo, siendo docente en todos los niveles educativos desde preescolar hasta posgrado. Obtuvo el reconocimiento al maestro distinguido en el estado de Durango en el año 2011 a cargo del gobierno del estado de Durango y la ONU. Es licenciada en educación preescolar, obtuvo el grado de maestría en educación campo práctica, actualmente estudia la maestría en pedagogía crítica con la Fundación McLaren y el doctorado en pedagogía crítica y educación popular. Ha generado comunidades de aprendizaje con los temas literatura creativa, escribir y leer para repensar el mundo, construyendo el saber docente de la historia. Es diseñadora curricular, desarrollando programas como especialidad en evaluación, maestría en inclusión educativa y múltiples diplomados y talleres como la construcción del autoconcepto docente, animación lectora, el proceso histórico de la educación preescolar y su situación actual, lo que el maestro Nobel debe conocer. El arte como recurso didáctico, reflexionemos sobre la intervención docente, entre otros. Esto es algo muy breve acerca de lo que la maestra Claudia ha realizado. Maestros, les recuerdo que el chat lo tienen activo para que en caso de tener alguna pregunta se la puedan hacer a la maestra Claudia. Y les recuerdo que nuestras conferencias que ya hemos tenido están en nuestro canal de YouTube, Grupo Loga. Entonces, pues sin más, dejamos a la maestra Claudia para que nos hable acerca sobre este campo formativo. Maestra Claudia, el micrófono es de usted. Muchísimas gracias, Carla. Gracias también a la doctora Patricia Ganem, que pues es quien me hace esta invitación, y al Grupo Loga. Gracias por este espacio. Y bueno, vamos a tocar un tema que para mí es muy apasionante y me parece que es trascendental ahora con el establecimiento de este marco curricular 2022 y que bueno, seguramente nos va a mover muchas fibras porque es de construir algunos conceptos, algunos de ellos incluso conceptos coloniales, ¿verdad? Que tenemos que empezar a analizar y a reflexionar. Entonces, sin más preámbulo, les voy a compartir mi presentación. Todos los materiales pues están disponibles, se los dejo con todo el gusto a mi querida doctora Patricia, y también les voy a dar al final algunas recomendaciones para que ustedes puedan seguir formándose, consultando, informándose sobre este tema. Entonces, permítanme compartirles mi pantalla. Nada más si me confirman si ya la están viendo para iniciar. Ya se ve, maestra. Excelente, gracias.
Bueno, pues vamos a disertar el día de hoy sobre el campo formativo ética, naturaleza y sociedad. Me presento, pues ya lo hizo excelentemente bien Carla, muchas gracias, pero soy Claudia Monreal Mijares y pues aquí estoy compartiendo con ustedes este maravilloso arte de la docencia. Me gustaría que iniciáramos, si me lo permiten, leyendo esta carta para generar las primeras reflexiones. Miren, esta carta se da en 1854, cuando el presidente de los Estados Unidos de América hizo una oferta por una gran extensión de tierras en el noreste de los Estados Unidos a nuestros pueblos originarios del norte, muy cercanos a donde yo vivo. Yo soy del estado de Durango, entonces cercanos a estas regiones es que habitaban nuestros pueblos originarios del norte. Y bueno, el jefe de los indios Suamish es quien contesta a esta oferta. El presidente de Estados Unidos quería comprar una gran extensión de tierra, por supuesto a costos muy bajos, y ofrecerles una reserva a estos pueblos originarios. Entonces la respuesta de este jefe originario de Seattle pues es uno de los manifiestos más bellos y profundos a favor de la defensa del medio ambiente. Vamos a leerlo para que veamos estos dos posicionamientos éticos sobre los que vamos a platicar o a reflexionar más adelante. Uno de los cara pálidas del presidente de Estados Unidos y sus ofertas, y otra de estos pueblos originarios y de este jefe piel roja. ¿Cómo se puede comprar el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extravagante. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que se propongan comprarlos? Mi pueblo considera que cada elemento de este territorio es sagrado. Cada pino brillante que están haciendo, cada grano de arena en las playas de los ríos, los arroyos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada colina y hasta el sonido de los insectos son cosas sagradas para la mentalidad y las tradiciones de mi pueblo. La savia circula por dentro de los árboles, llevando consigo la memoria de los pieles rojas. Los carapálidas olvidan a su nación cuando mueren y emprenden el viaje a las estrellas. No sucede igual con nuestros muertos. Nunca olvidan a nuestra tierra madre. Nosotros somos parte de la tierra y la tierra es parte de nosotros. Las flores que aroman el aire son nuestras hermanas. El venado, el caballo, el águila también son nuestros hermanos. Los desfiladeros, los pastizales húmedos, el calor del cuerpo del caballo o del nuestro forman un todo único. Los carapálidas no entienden nuestro modo de vida. Ustedes son extranjeros que llegan por la noche a usurpar la tierra, lo que necesitan. No tratan a la tierra como hermana, sino como enemiga. Ustedes reconquistan territorios y luego los abandonan, dejando ahí sus muertos sin que les importe nada. Los carapálidas tratan a la tierra y al cielo, Padre, como si fueran simples cosas que se compran, como si fueran cuentas de collares que intercambian por otros objetos. El apetito de los caras pálidas terminará devorando todo lo que hay en las tierras hasta convertirlas en desiertos. Nuestros modos de vida es muy diferente al de ustedes. Si les vendiéramos la tierra, ustedes deben tratar a los animales como hermanos. Yo he visto a miles de búfalos en descomposición en los campos. Los carapálidos matan búfalos con sus trenes y ahí los dejan. No entiendo cómo conceden más valor a una máquina humeante que a un búfalo. Si todos los animales fueran exterminados, el hombre también perecería entre una enorme soledad espiritual. El destino de los animales es el mismo que el de los hombres. Todo se armoniza. Ustedes tienen que enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan contiene las cenizas de nuestros ancestros, que la tierra se enriquece con las vidas de nuestros semejantes. La tierra debe ser respetada. Enseñen a sus hijos lo que los nuestros ya saben, que la tierra lo que la tierra crezca será padecido por sus hijos. Nosotros estamos seguros de esto. La tierra no es del hombre, sino que el hombre es de la tierra. Nosotros lo sabemos. Todo se armoniza como la sangre que emparenta a los hombres. Todo se armoniza.
Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se impregnan los rincones secretos de los densos bosques con el olor de tantos hombres y se obstruye la visión del paisaje de las verdes colinas con un enjambre de alambres para hablar. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia. Pues así hablaba este jefe de los Pieles Rojas, y aquí podemos ver una ética diferente a la que quizá estamos acostumbrados a vivenciar o hasta encontrar dentro de nuestros espacios educativos. La idea de leer esta carta, que bueno, ya tiene muchos años de haber sido escrita, es entender que existen esas otras cosmovisiones, cosmogonías, otras formas de habitar el mundo, y que esas otras formas de habitar el mundo tienen éticas diferentes a las que quizás hemos promovido en las escuelas. Entonces, este campo formativo lo primero que hace es hablarnos de la necesidad de generar una ética nueva. Nos distanció de la naturaleza. ¿Y qué características tenía esa ética? Primero, pues abrió las compuertas para la explotación de la naturaleza, la devastación de los ecosistemas y el aniquilamiento de la diversidad cultural. Es una ética homogenizante. Segundo, es una ética individualista, en donde lo importante es tu valor moral y tu posicionamiento individual, no colectivo o comunitario. Es también una ética antropocéntrica, es decir, está centrada en el valor del ser humano, pero el ser humano por encima de todo lo demás, de el planeta en donde habitamos, de las otras especies, de los otros seres vivos. Esta ética además tiene una lógica, y es la lógica de la fragmentación, ¿no? Vean cómo además esta lógica de la fragmentación, cuya tendencia es dividirlo todo, también tiene una lógica de la simplificación separada. Es decir, pareciera que aprendimos que el hombre, la naturaleza y la sociedad son tres cosas que no van juntas, que no coexisten, que no se interrelacionan. Y entonces separamos otras muchas cosas, simplemente cómo tratamos el cuerpo o cómo buscamos la salud de nuestro cuerpo. Pues igual, de manera fragmentada, ¿verdad? Si me duele el corazón, atiendo el corazón. Si me duele la cabeza, atiendo mi cabeza. Pero no entendemos que somos un conjunto y una expresión compleja de todo lo que vivimos. Hemos separado la ciencia del arte, hemos separado la ciencia de la naturaleza, hemos separado la moral del cuidado a la naturaleza, etcétera. Entonces es una ética tradicional que hoy ya no está funcionando para esta nueva forma de habitar el mundo. Y entonces la propuesta es apropiarnos de una nueva ética. Y yo quisiera decir que no es tan nueva como lo podemos plantear, porque el fundamento de esta nueva ética, de este marco curricular, está basada en algunos fundamentos, en algunos documentos que son de los años 70. Por ejemplo, el Manifiesto por la Vida, la reunión de Tbilisi, el otro es la Declaración de Estocolmo, y todos estos documentos provienen de los años 70. Sin embargo, bueno, apenas está haciéndose esta propuesta de una nueva ética para trabajarla dentro de nuestros marcos curriculares. ¿Qué tiene que ver esta nueva ética o cuál es la diferencia con esa ética tradicional? Primero es que nos habla de una ética que tenga en cuenta la equidad social. Y la equidad social implica también tener en cuenta la equidad ecológica y la relación inseparable entre el hombre, la sociedad, el ambiente y la naturaleza. Otro punto importante es romper con el antropocentrismo, es decir, que el hombre por encima de todo o el ser humano por encima de todo, esa idea se rompe, porque lo que hemos aprendido desde esta ética tradicional y desde esta educación ambiental tradicional es que el hombre no es naturaleza, y esa idea se tiene que romper.
esa idea, si ustedes se fijaron en lo que leímos, no corresponde a la idea de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Ellos se asumían plenamente naturaleza. Este rompimiento, esta disociación del hombre con la naturaleza, viene o proviene desde la conquista. Sin embargo, es un pensamiento colonial que necesitamos empezar a deconstruir, porque si el hombre no se asume naturaleza, entonces muchos de los esfuerzos ambientalistas que hagamos seguirán posicionados en el mismo punto, que es un eje de superioridad y de que no hay un equilibrio, ¿no? Nuestros pueblos originarios del norte, por ejemplo, decían esta frase que es Ajomitakyoyasin, todo lo que vibra es mi familia. Entonces, si el árbol está mal, si yo destruyo el árbol, mi vida va a estar mal. Entonces, de construir ese concepto colonial de separarnos de la naturaleza es un gran reto y es una de las propuestas que está haciendo este marco curricular. Por ahí en los fundamentos vamos a poder leer conceptos como epistemologías del sur, pensamiento colonial, etc. Vamos a poner en un ratito más un ejemplo para que nos vaya quedando claro todo esto que ahorita estamos diciendo de manera muy teórica o filosófica. También tenemos que replantearnos una nueva ética que se distancie de una visión fragmentaria y acrítica de los problemas ambientales y sociales, ¿no? En la escuela muchas veces no abordamos los problemas que estamos viviendo y que estamos viendo. Sucedió todo lo del COVID y hay escuelas que nunca tocaron ese tema de la pandemia o de la sindemia dentro de sus aulas. Cuando hubo pérdidas humanas, cuando hubo pérdidas laborales, económicas, emocionales, etcétera. Pero pareciera que la educación se fragmenta, se divide y hay cosas que no ve dentro del aula. También necesitamos una ética que comprenda que no estamos ante una crisis ambiental. Estamos ante una crisis civilizatoria. ¿Por qué decimos esto? Porque no es una crisis ecológica, es una crisis social. ¿Por qué? Porque no sucedió como en otra época de la historia del planeta, que llegó un meteorito, le pegó a la Tierra y entonces cambió todo el sistema de vida. Eso no sucedió. Los problemas ambientales que estamos enfrentando son producto de la forma en cómo esta sociedad se ha organizado, económica, política, culturalmente. Pero entonces, por eso hablamos de que no es una crisis ambiental, sino una crisis civilizatoria. La misma pandemia es resultado de esa crisis civilizatoria. Los problemas más fuertes de la pandemia, producto de la pandemia, no son ambientales, son civilizatorios, es decir, cómo nos organizamos para enfrentar todo esto. Y esta crisis civilizatoria no es pandémica, ya tiene mucho tiempo que autores como Enrique Lev, como Carlos Galano, están hablando de estos temas. Además, esta nueva ética nos requiere que construyamos una nueva cultura política y que esta nueva cultura política esté fundada en una ética de la sustentabilidad. Es decir, en valores, creencias, sentimientos y saberes que renueven los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el planeta. Entonces, se propone el término de la ética de la sustentabilidad versus el término de desarrollo sostenible. Porque el desarrollo sostenible sigue bajo una lógica de consumo, sigue sosteniendo los fundamentos de la ética anterior y entonces podemos reciclar y podemos a lo mejor no gastar tanta agua, pero si no entendemos los principios de la ética de la sustentabilidad, de nada sirven estos esfuerzos que además son individuales y son muy pequeños en dimensión con lo que se está enfrentando. Entonces, cambiar el discurso del desarrollo sostenible al de la sustentabilidad. Y la ética para la sustentabilidad se nutre de un conjunto de preceptos, de principios, de propuestas que nos van a ayudar a reorientar los comportamientos individuales y colectivos. Además, nos van a ayudar a reorientar las acciones públicas y privadas, si estamos orientados hacia esa sustentabilidad. Entonces, el marco curricular nos hace hincapié en reconocer a los niños, niñas y adolescentes como personas integrales que
no entran a la escuela y se desconectan del mundo, sino que dentro de la escuela viven ese otro proceso ampliado de interrelación, no solo con los otros, no solo con la sociedad, sino también con la naturaleza y con la sociedad, ¿no? Y que esta naturaleza y esta sociedad están en un proceso continuo de cambio y de transformación. Y si hablamos de eso, entonces los niños, niñas y adolescentes también están en ese proceso continuo de cambio y transformación. En ese entorno al que llega nuestro CNNA, van a establecer vínculos con otras personas, van a establecer vínculos con otros seres vivos y con todos los elementos que integran su medio ambiente. Entonces, hay tres ideas centrales que nos están planteando desde esta epistemología, desde esta fundamentación teórica del marco curricular. Uno, la necesidad de aprender en y con la comunidad. Por eso este marco curricular remarca tanto el sentido de colectividad, dejando de lado el sentido individualista. Y ahí hay un rompimiento importante con esa ética tradicional de la que estamos hablando. Otro punto es identificarnos como parte de la naturaleza. Y el último, es importante generar conciencia histórica y política. Estos son tres puntos que vamos a estar encontrando en todo el campo, y bueno, por no decir que en todo el marco curricular, pero vamos a enfocarnos en el campo de ética, naturaleza y sociedad. Y si nosotros nos ponemos a recordar la carta que les leí, pues yo creo que estos tres puntos los está manejando y los está hablando el jefe originario. Todos estos puntos con un pensamiento crítico y una reflexión colectiva. Para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener conciencia histórica y política, tienen que desarrollar un pensamiento crítico. No se trata solamente de saber qué pasó con la historia de la humanidad, sino de fijar un posicionamiento político ante los hechos actuales y ante los hechos históricos. Y cuando hablo de política, no hablo de política partidista, hablo del ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Asumir responsabilidades, asumir posturas cívicas, tener propuestas, en fin, todo eso que implica. Y la reflexión colectiva es entenderme junto con el otro que soy yo y yo que soy en el otro. Y esa reflexión colectiva me obliga a entender las diversidades y a apreciar esas diversidades, diversidad de pensamiento, de culturas, de lenguas, de organizaciones sociales, etc. Entonces, vamos a ver que todo esto que acabo de mencionar nos implica que los niños, niñas y adolescentes, pues puedan conocer y comprender las relaciones del ambiente, que generen por su paso por la escuela actitudes de respeto, de compromiso hacia su entorno natural y social, así como a ellos mismos y ellas mismas, desde una visión ética y una reflexión crítica. Que se reconozcan como parte del ambiente y tomen conciencia del impacto que sus acciones generan en él, que perciban su mundo de manera integrada y compleja, sin fragmentarlo, es decir, que comprendan que lo social y lo cultural se mezclan con lo natural. Es más, yo me atrevo a decir que lo social y lo cultural está determinado por lo natural, y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Que desarrollen una mirada amplia del mundo en el que se problematiza la realidad para entenderla y para transformarla. Además, es necesario que se reconozcan como personas que actúan en lo local, dentro de su grupo, dentro de su familia, dentro de su comunidad, en su colonia, en su pueblo, sí, pero que actualmente actuar en lo local también implica entendernos como una sociedad global y plural. Por eso necesitamos escuelas que sean pensadas de manera planetaria. Y además que habitan un planeta cuya sustentabilidad y preservación es responsabilidad de absolutamente todos los que la habitamos. Los otros seres vivos, las otras especies, no tienen problema porque su consumo es medido, es equilibrado.
El problema está en nuestra especie humana, que ha desbordado ese equilibrio, ese consumo medido, que tiene o cree que necesita más de lo que realmente requiere para sobrevivir y estar bien, ¿no? Entonces, esa sustentabilidad es una responsabilidad de todos los seres humanos. Y aquí me gustaría detenerme un poquito para hacer un ejercicio y que nos vaya quedando claro esto que estoy comentando antes de entrar a analizar los contenidos de este campo formativo. Hagamos un ejercicio, les pido que en el chat me escriban lo que aprendieron en la escuela sobre el agua. Hay algunas definiciones que yo todavía las recuerdo, es un líquido incoloro y todo eso. A ver, pónganme en el chat qué aprendieron sobre el agua estando en la escuela. Líquido vital para el ser humano, el ciclo del agua. El agua purifica, nos ponen ahí 3 estados del agua. Es un recurso no renovable. Es inodora, incolora, insípida. Ajá. La contaminación del agua, su fórmula, ¿verdad? H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Oigan, qué bárbaros, puros dieces en esta sesión vamos a tener. Muy bien. Bueno, vamos a analizar, gracias a todos los que nos están contestando. Vamos a analizar este discurso que aprendimos en la escuela. Yo coincido con ustedes, yo también puse lo que aprendí en la escuela sobre el agua, que el agua es una sustancia incolora, inodora e insípida, que se compone por 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno, H2O, y se puede encontrar en sus 3 estados, sólido, gaseoso, vapor, gaseoso y líquido, ¿no? Pero además aprendimos que el agua es el recurso más abundante del planeta, aunque solo un poco más del 3% es consumible para consumo humano, y que es en el único lugar del universo en la que el agua la podemos encontrar en esos 3 estados, y que es un recurso renovable pero limitado, ¿no? Es decir, se acaba, sí nos vamos a acabar, sobre todo aquella que sirve para el consumo humano. Bueno, ¿qué pasa con este discurso? Pues aquí hay una ética tradicional. Aquí estamos situados todavía en esa ética y analicemos pues ese discurso que nos muestra esta ética tradicional. ¿Qué pasa? Miren, primero estamos encontrando una postura reduccionista del agua. El agua vista desde su mínima expresión. Es una postura que parte de la razón instrumental, ¿no? Y propone un manejo también instrumental de la naturaleza y de los recursos sociales y económicos. Cuando nosotros hablamos de que el agua es un recurso, estamos parados sobre una lógica de consumo, que entonces nos dice que el agua puede ser como cualquier producto que yo consumo o desecho. ¿Pero será solo eso el agua? Y lo otro es que estamos en una postura antropocéntrica. De nuevo, el ser humano por encima de todo lo demás, incluso el agua, ¿verdad? Bien, pues ¿por qué este discurso no funciona? Porque el agua es mucho más que eso. Miren, el agua ha servido incluso para que los seres humanos se consoliden alrededor de ella, por su exceso, por su existencia o por su falta. Veamos aquí estas imágenes. Veamos comunidades que se han forjado alrededor de ríos, alrededor de mares. Vean en la parte de arriba tenemos a las comunidades del Amazonas, por ejemplo. Ahora en la parte de abajo tenemos a las comunidades de humanos que se han forjado en el desierto, es decir, cuyo precepto es la falta del agua. Vean su ropa, sus posturas. Si nosotros vemos sus casas, vamos a encontrar grandes diferencias. Es decir, el agua ha determinado la forma de organización humana. Estas imágenes que ustedes pueden ver aquí nos dejan ver que incluso la vestimenta tiene que ver con el exceso o la falta de agua. Cómo construimos nuestras casas, nuestra cosmogonía, el valor que le damos al agua. Cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos alimentamos. Miren, aquí muy cercano a donde yo vivo,
está una gran parte del desierto. Por donde yo vivo está la zona del Silencio, por ejemplo, que es una zona desértica maravillosa. En toda esa área se encontraron vestigios de seres humanos de esas comunidades primitivas, y los científicos no entendían por qué estaban encontrando mujeres cuyos huesos parecían pertenecer a una mujer que había muerto a los 100 años, pero eso en aquel tiempo no era posible. Y no entendían, no encontraban la razón lógica para que esas mujeres del desierto, esos huesos que encontraron de mujeres del desierto, tuvieran esa muestra de calcio. Y entonces, pues se ponen a indagar un poco más, a investigar, y llegan a la conclusión que no habían muerto a los 100 años, apenas a los 30 quizá, pero mostraban una descalcificación tal, porque al no haber agua, ellas tenían que amamantar a sus hijos hasta los 12 años de vida, porque era el único líquido cercano. Y un niño o un bebé no podía caminar los kilómetros necesarios hasta donde podían encontrar agua, o no podía aguantar los mismos días sin beber agua que los adultos. Entonces, la única forma era el amamantamiento. Entonces, vean cómo el agua es mucho más que ese líquido incoloro, insaboro. El agua es conformación social, el agua es historia de la humanidad, el agua es territorio, pero el agua además es lenguaje, es cosmogonía, es espiritualidad, es vestimenta, es forma de relación con el otro. Y durante mucho tiempo esto estuvo oculto para la escuela, desde las ciencias naturales. Nos interesaba describir el agua. Hoy estamos ante la gran posibilidad de hablar de otra forma de todo nuestro planeta, ya no como un recurso, sino como un sistema de vida, como un sistema histórico. Algunas personas, yo pertenezco a un círculo en el que estudiamos la sabiduría ancestral, y cada año subimos a la montaña, y en la montaña hacemos eh, unas reflexiones, nos quedamos solos de manera individual, se le llama sembrarnos en un árbol, y ahí pasamos 4 días y 4 noches sin agua y sin alimento. Lo que sucede para la ciencia es que nosotros deberíamos bajar desmayándonos con un grado de desnutrición y de falta de agua gravísimo, y no es así. Nosotros bajamos cantando, cargando lo que subimos a la montaña, porque lo que sucede en el cuerpo es que la célula se abre cuando no recibe agua, se abre de adentro hacia afuera y libera agua, y entonces esa agua circula por el cuerpo. Pero necesitamos estar sin niveles de estrés, sin niveles de preocupación, sino concentrados en ese proceso. Cuando bajamos de esa montaña y recibimos ese primer sorbo de agua después de 4 días y 4 noches sin beberla, el agua, queridos, queridas, créanme que se vuelve todo. Y entendemos que no necesitamos nada más, ni comer en el restaurante más lujoso, ni beber el vino más fino. Con ese simple sorbo de agua, recibimos todo lo necesario. Entonces, esas otras relaciones con el agua, con el sol, con el cielo, con las otras especies, con los árboles, son lo que nos van permitiendo construir esa nueva ética, esa ética necesaria para esta crisis civilizatoria. El mundo no nos va a aguantar si seguimos consumiendo como lo estamos haciendo. Por eso urge la construcción de esa nueva ética. Miren, es tan interesante esas otras cosmogonías sobre el agua, que hay pueblos originarios que distinguen, por ejemplo, el agua macho y el agua hembra, y le dan diferentes usos. Hay agua hembra o macho que sirve para sembrar ciertas cosas, pero eso en nuestra lógica instrumental no cabe, no lo podemos entender. Ellos sí, y tienen unas cosechas que dan miedo, ¿no? Que son enormes. También otro punto interesante, ¿sabían ustedes que existen los derechos del agua? No solo los derechos humanos del agua, sino los derechos del agua y los derechos de la madre tierra. Si no lo sabíamos es porque la escuela no nos habla de eso.
Si no lo sabíamos es porque esa información por alguna razón está invisibilizada. Pero viene bien empezar a tocar esos temas con nuestros alumnos, esos otros temas. Miren, por ejemplo, algunos derechos del agua es: el agua pertenece a la tierra y a todas las especies, no solo a los seres humanos. Entonces, cuando hacemos un decreto de los derechos humanos del agua, otra vez estamos sobre esa mirada antropocéntrica que se para por encima de los otros. Deberíamos de establecer derechos de las especies y del agua, no solo de los seres humanos. El agua debe dejarse donde está en la medida de lo posible. El agua debe ser conservada para todos los tiempos. El agua contaminada debe ser recuperada. Y bueno, ahí tenemos algunos de los derechos del agua. Si ustedes se meten a un buscador y ponen los derechos del agua, van a tener dificultades para encontrarlos, porque lo primero que les va a aparecer en las 2 primeras páginas van a ser los derechos humanos sobre el agua, es decir, a tener agua. Entonces, si ampliamos nuestra mirada a estas cosmogonías, a estas otras formas sociales de interacción con el agua y con toda la naturaleza, vamos a entender que el agua no es un recurso, es historia de la humanidad, es cosmogonía, es lenguaje, culturas, creencias, espiritualidad, vestimenta, conocimiento, herramientas, etcétera. Es una forma de ver y de habitar el mundo, y también muestra la injusticia social y la inequidad. Hay seres humanos que se mueren por no beber agua y hay otros seres humanos que nos tardamos 1 hora duchándonos. Ahí hay injusticia social y hay inequidad. Pero también el agua es un posicionamiento político. Todo eso es el agua. Y si queremos desarrollar más nuestro pensamiento crítico usando este ejemplo que les di del agua, pues sigámonos haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que América del Sur, nuestra amada Latinoamérica, es el continente que posee la mayor cantidad de agua disponible y la menor cantidad de población? Y si el agua es todo y es lo indispensable para los seres humanos, ¿por qué Latinoamérica está en pobreza y en extrema pobreza? ¿Y por qué los países que tienen más agua son los de primer mundo y los más ricos? ¿Serviría de algo esa riqueza sin agua? ¿Por qué la escuela no nos enseña que Latinoamérica tiene todo este contenido de agua y que es nuestro deber y nuestra responsabilidad ética cuidar esa riqueza del subsuelo? Otro punto interesante para detonar la discusión crítica es entender que donde se origina la agricultura gracias al agua, vean dónde se origina la agricultura en la humanidad. Podemos notar que están todos esos lugares cercanos completamente al agua. Pero ¿por qué donde se origina la agricultura, es decir, donde existe la disponibilidad de agua, de sol, de semillas y de saberes, es donde se evidencia más el hambre y la pobreza? ¿Dónde está la lógica de esto? ¿Es esa ética tradicional que hoy en día nos sirve? Y podemos incluso con nuestros alumnos utilizar algunas herramientas tecnológicas que nos ayuden a continuar con la discusión crítica. Les voy a mostrar algunas de estas herramientas para que podamos ver qué funcionales, qué fáciles pueden ser. Una de ellas es Atlas. Déjenme se los comparto para que vean qué interesante está esta herramienta y que está muy disponible. Miren, esta herramienta es un atlas de la justicia ambiental. Si nosotros ampliamos un poco, espero que lo puedan ver como yo lo estoy viendo en mi pantalla. Si nosotros ampliamos y nos posicionamos, por ejemplo, aquí, cada color nos va manifestando una crisis o un problema, un conflicto ambiental. Si nosotros nos posicionamos ahí, nos va a decir qué es lo que está pasando, cuál es el conflicto ambiental que existe. Dice agresión, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta ante privatización del agua en Querétaro, México. Y aquí podemos ampliar la información. Si le damos un clic aquí, nos va a desplegar, miren, imágenes reales, nos va a presentar estas imágenes como de noticias y nos va a hablar más sobre este conflicto que está sucediendo en Querétaro por el agua.
Entonces, esta herramienta es bellísima para desarrollar el pensamiento crítico, para conectarnos con nuestros alumnos y poner sobre la mesa discusiones que nos permitan hacer este espacio, este ambiente de aprendizaje donde se desarrolla el pensamiento crítico y la reflexión colectiva. Cualquiera que ustedes cliquen de los colores les van a desplegar los diferentes conflictos, no solo de nuestro país, podemos ir a conflictos mundiales, ¿verdad? Que el que ustedes elijan en cualquier parte del mundo, podemos movernos sobre este atlas y nos va presentando estos conflictos ambientales. Entonces vean, por ejemplo, Latinoamérica, la parte del sur de nuestro país, todos los conflictos ambientales que se están mostrando. Es decir, ¿qué podemos hacer para generar esa justicia ambiental? Pues primero reconocer esos casos, documentar, interesarnos en ellos, ¿no? Acá podemos entrar, por ejemplo, a una situación que está sucediendo desde esta otra parte del mundo y aquí nos van a decir qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Bueno, esa es una herramienta que me parece fascinante para poder usar con nuestros alumnos en este campo. Vamos a ver otra herramienta de manera muy rápida que puede ayudarnos a generar discusiones, estas reflexiones colectivas de las que nos está hablando en nuestro campo. ¿Puede compartir los links? Claro que sí, claro que se los comparto. Ahorita los pasamos al chat y también la presentación va a tener la va a tener el grupo Loga para que si ustedes la requieren, ahí vienen también los links y podemos con todo el gusto. Miren, este es el Worldmeter, no sé si lo habían escuchado, pero nos presenta porcentajes que nos pueden dar para una discusión tremenda e inacabable. Por ejemplo, nos va diciendo cuántos nacimientos en tiempo real están sucediendo. ¿Cuántas muertes llevamos hoy? 132,000, casi 500 muertes. Miren, en lo que estoy hablando, cómo ese índice va creciendo, ¿no? Va subiendo. Nos habla también del crecimiento poblacional. Hoy nos habla, pues bueno, de las buenas noticias, ¿verdad? De los nacimientos. Miren la cantidad de población mundial actual que tenemos. Si toda la población mundial sigue con este consumo, no va a haber planeta que nos resista. Vean la cantidad de seres humanos que somos el día de hoy. Pero miren también, hay datos muy interesantes. Vean el gasto mundial de los gobiernos hasta el día de hoy. Ve uno eso y bueno, quisiera uno saber dónde está todo el recurso, ¿verdad? Los libros publicados, las televisiones que se han vendido. Fíjense la diferencia entre el número de televisiones vendidas el día de hoy y el número de teléfonos celulares. ¿Lo pueden ver? Fascinante cómo ha cambiado el mundo, ¿verdad? Ahora lo más consumido entonces es un celular. Vean los usuarios de Internet que tenemos, los correos electrónicos que se han estado enviando, todo esto en tiempo real. Entonces, esta es otra aplicación, esta es una página, la anterior es una aplicación, pero esta es una página que nos puede dar para discusiones inmensas con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Y otra cosa que les sugiero, esa no la tengo ahorita abierta, no quiero gastar mucho tiempo, pero es una calculadora de huella ecológica. Yo he hecho ese ejercicio con mis alumnos de maestría, de doctorado, y se quedan impactados, ¿no? Creo que esa noche no duermen porque esa calculadora de huella ecológica nos dice el impacto que estamos teniendo en el mundo con nuestro consumo. Y a veces nos salen que nos estamos comiendo 3 mundos, 4 mundos. Es decir, para mantener nuestro estatus, nuestra forma de vida, necesitamos 3 mundos y medio, ¿no? A los que nos va un poquito mejor salimos con 1 mundo y medio. Pero entonces nos damos cuenta, pues, que este sistema de vida bajo esta ética tradicional no es sostenible y no es sustentable. Entonces, son ejercicios interesantes que podemos lograr hacer con cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes y de verdad que no importa la edad, se van a sorprender
de todo lo que, gracias Carlita, ya nos puso aquí en el chat la presentación, se van a sorprender de todo lo que los niños, niñas y adolescentes tienen por decir, porque además esta generación alfa, que es la que está hoy actualmente ingresando al preescolar, la primaria y la secundaria, es una generación sumamente crítica, llena de mucha información, así que hay que ayudarlos a transitar en ese mundo lleno de información y a seguir generando posicionamiento crítico. Bien, bueno, entonces, con todo esto, quiero irme adentrando a los contenidos, a los diálogos que nos propone el campo. Una vez que ya entendimos este ejercicio de cómo era enseñada este contenido simple del agua y cómo tenemos que empezar a desarrollar esta otra forma de abordaje, estas otras experiencias de aprendizaje, ¿no? Con nuestros alumnos, nuestros aprendientes. Y vean la maravilla, yo creo que antes estos contenidos eran limitantes y a muchos maestros sentíamos que no estábamos haciendo lo suficiente y lo necesario para acompañar la formación de nuestros aprendientes del siglo XX. Así que el marco curricular viene y nos deja imaginar otras formas, integrar otras formas. Bueno, recordemos esto, lo voy a abordar muy rápido, que nuestra estructura curricular está formada de 7 rasgos del perfil de egreso, 7 ejes articuladores y 4 campos formativos. En el perfil de egreso nosotros vamos a encontrar mucho que tiene que ver con el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad. Aquí le pido ayuda a Carla para que cuando necesite frenarme o que veamos preguntas me lo haga saber, por favor. A Carlita, a Patti, ustedes van llevando el ritmo porque yo me emociono y me sigo. Entonces, miren, el perfil de egreso está cargado de esto que acabamos de hablar, de esa identidad colectiva, de ese vínculo armonioso con la comunidad y el mundo, de entenderse en espacios comunes, de tener esa colectividad plural, de tener una identidad étnica y nacional, que todo se dé dentro de esta cultura de la paz, de valorar las potencialidades cognitivas, físicas y emocionales a partir de las cuales pueden mejorar las capacidades personales y las de comunidad, de participar en el cuidado del medio ambiente de forma activa, solidaria y resiliente ante el cambio climático. Y de verdad pongo énfasis en esto, el cambio climático no es un problema ambiental, es un problema civilizatorio, es un problema de organización entre los seres humanos. Y hay que identificar problemas de relevancia social y emprender acciones para buscar soluciones de manera colaborativa. Entonces, vean para este número 4 del perfil de egreso, esta aplicación que les acabo de mostrar del Atlas, cómo nos sirve, ¿no? Cómo nos puede proporcionar espacios de diálogo, de reflexión, de construcción, de elaboración de proyectos y de propuestas. También en este perfil de egreso nos dicen que nuestros NA van a intercambiar ideas, cosmovisiones, perspectivas mediante distintos lenguajes. Y esos distintos lenguajes, recordemos que no se trata solamente de reconocer si tú hablas náhuatl, odam, guirra y español, sino que ese lenguaje trae consigo toda una cosmovisión, y yo voy más allá, una cosmogonía, es decir, una forma de habitar y de nombrar el mundo. Bueno, entonces todos nuestros rasgos del perfil de egreso tienen que ver con este campo formativo. Ya sabemos también, pues, de nuestros ejes articuladores. Cuando nosotros leemos el campo, nos vamos a dar cuenta que casi se tocan todos estos ejes articuladores durante todos los contenidos del campo formativo. Y bueno, nuestros campos formativos que aquí están, que van a concretar conocimientos, actitudes, valores, habilidades y saberes aprendidos gradualmente. Sabemos también que nuestro programa analítico tiene componentes, que es la descripción del campo, que ya abordamos un poquito de eso, ya nada más vamos a resumir ahorita, los contenidos, los diálogos, las progresiones de aprendizaje, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación. Y yo aquí me voy a permitir hacer una crítica, pero creo que las orientaciones didácticas que nos están presentando se están quedando un poquito cortas en relación a la epistemología, a la filosofía, a la teoría que se está abordando. Cuando ustedes
se acerquen más, si es que no se ha hecho, porque a lo mejor algunos de ustedes, los maestros, siempre van 3 pasos adelante. Pero cuando ustedes se apropien de estas epistemologías, de estas filosofías, de estas otras teorías, de estas nuevas éticas, se van a dar cuenta que las orientaciones tienen ahí sus dificultades. Incluso estoy segura que los maestros van a superar por mucho lo planteado en esas orientaciones didácticas. Bueno, entonces el campo formativo ética, naturaleza y sociedad es un campo que va a orientar a los niños, niñas y los adolescentes a reflexionar sobre sí mismos, a reflexionar sobre sus relaciones con la naturaleza y la sociedad, y la finalidad es que se identifiquen como parte de la naturaleza, que reconozcan que las personas interactuamos con ella, la transformamos a través del tiempo y la cuidamos con responsabilidad, afecto y respeto por el bienestar colectivo. Además, necesitamos que desarrollen su sentido de pertenencia a una comunidad que va a estar caracterizada por la diversidad. Por fin le vamos a poder dar la vuelta a esas ideas homogenizantes. Reconocer que México es un país pluricultural donde vivimos todos y está conformado por una diversidad de historias, de identidades y de patrimonio, y en el que todas las personas tienen igualdad en dignidad y derechos, que se comprometen en el cuidado mutuo para convivir de manera pacífica, armónica y respetuosa. Además, necesitamos que se reconozcan como integrantes de una comunidad. Es decir, de nada sirve que yo me sienta cercano a la naturaleza o me gusten los animales si no me entiendo parte de una comunidad. Y esa comunidad actúa sí con autonomía, pero tiene principios éticos que van a estar basados en el respeto, la honestidad, la igualdad, la empatía, la corresponsabilidad, el trato digno. Y además necesitamos que participen activamente en los espacios de convivencia no discriminatorios, igualitarios, incluyentes e interculturales, que estén orientados al bienestar social y natural y al logro de una sociedad más justa. Entonces, vamos a encontrar que según esta estructura curricular, en nuestra fase 2, que es el primero, el segundo y el tercero de preescolar, tenemos. Y vean cómo estos contenidos pues recuperan esto que hablamos al inicio, ¿no? Somos parte del medio ambiente, lo conocemos, lo respetamos, lo cuidamos y actuamos de forma responsable para preservar el lugar donde vivimos e interactuamos de manera armónica con la naturaleza y la aprovechamos para nuestro beneficio con acciones éticas y sustentables. El segundo contenido es, somos parte de una comunidad en la que compartimos una historia, espacios, tradiciones, valores éticos, costumbres, así como formas de pensar y actuar que nos dan sentido e identidad de pertenencia y en la que tenemos igualdad de derechos para convivir en armonía. Y luego vamos a encontrar las fases de primaria, no vamos ahorita, a lo mejor el tiempo ya no nos da de leer todos los contenidos y los 19 diálogos, pero bueno, vamos identificando pues cierta estructura, ¿verdad? Ese posicionamiento ético, esa relación con la naturaleza y esa relación con la diversidad cultural y social que está relacionada con la naturaleza. El espacio en el que yo vivo, en el territorio en el que fui sembrado, en el territorio en el que nací, está totalmente relacionado con mi ser social, con la forma como me organizo socialmente, con la forma en cómo hablo, cómo visto, cómo me comporto. Entonces, vean cómo todos los contenidos que vamos a estar abordando en este campo se interrelacionan de esa manera, desde entender que somos parte de la naturaleza, que interactuamos de manera histórica, pero que además esa interacción nos distingue y nos da diversidad social. Entonces, en esa primera fase vamos a encontrar 5 contenidos y 19 diálogos. Habrá fases que van a estar más cargadas de contenidos y de diálogos. La fase 4, que es tercero y cuarto de primaria, tenemos 5 contenidos y 23 diálogos. Y de nueva cuenta iniciamos con este reconocimiento de que somos parte de algo más grande que es la especie humana. Ese algo más grande es el todo el cosmos, todo el universo, toda la naturaleza, las otras especies. Y desde ahí, desde partir de esa idea, nos vamos a dar cuenta
que a partir de eso tenemos una identidad y que esa identidad está determinada de manera territorial por un país, pero también por un territorio específico de ese país, por un pueblo, por una ubicación más pequeña, ¿no? Y que además de reconocer esa entidad y esa identidad, también reconocemos que somos una comunidad y que necesitamos ciertas formas de convivencia. Y esa convivencia siempre va a estar relacionada con la cuestión intercultural, democrática, igualitaria, honesta, justa, con apego a la legalidad, etc. La fase 5 de primaria tiene 4 contenidos y 12 diálogos. Vean la diferencia de la fase anterior. Es decir, la fase 4, tercero y cuarto de primaria es la fase más cargada de diálogos. Bueno, si analizamos todo el marco curricular vamos a encontrar el sentido de estos planteamientos. No es fortuito, ¿no? Ya para la fase 6, que es secundaria, vamos a encontrar 4 contenidos y 12 diálogos. Y si analizamos estos contenidos, tienen esa misma estructura lógica. Reconocer la historia, reconocernos como parte del entorno natural, es decir, reconocernos naturaleza, establecer formas de relación con esa naturaleza y con los otros, y en esa interacción con los otros, las otras especies, los otros seres humanos, las otras sociedades, una ética que está siempre basada en los conceptos que ya estuvimos hablando. Bien, no sé, Carla, si queramos hacer alguna pregunta. Voy a el cierre. Pues agradecemos muchísimo su participación, maestra Claudia. Para ir cerrando, porque ya se nos está terminando el tiempo, le doy la palabra a la doctora Patricia Ganem, que ya nos acompaña en sala. Doctora Claudia, ha sido un gusto escucharla y lo mismo han dicho los maestros. Y hablando de naturaleza, déjenme presumirles en dónde ando yo por aquí, rodeada de bosque, que verdaderamente siempre será una manera de entusiasmar a los niños, a las niñas, a nuestros jóvenes, que admiren las flores, que cuiden verdaderamente a su mascota, que vean en la comunidad qué pueden hacer para implementar una ética de la viabilidad, de la convivencia, que analicen un poco las prácticas de su familia. Me parece que ha sido parte de lo que nos ha compartido la doctora Claudia. Nos ha dejado también muy claro la importancia de un dominio del contenido, pero no un dominio, digamos, memorístico. No es solamente conceptual, sino esa trascendencia que cada uno de los contenidos puede alcanzar cuando lo conectamos con la vida, cuando lo asociamos a experiencias, cuando analizamos un concepto, pero desde varias ópticas, desde varias culturas. Me parece que ahí los maestros tenemos una enorme oportunidad, pero también nos ha planteado esta posibilidad del diálogo. Qué claro, doctora Claudia, nos has dejado esta vinculación que van a tener los contenidos y los nuevos enfoques desde cada uno de los campos formativos, ahora muy específicamente del ámbito de ética, de naturaleza. Y finalmente, maestros, creo que la doctora Claudia nos deja una enorme responsabilidad, porque ni los programas, los nuevos planteamientos curriculares, ni lo que ella nos acaba de comentar, nos va a dejar la posibilidad de escaparnos. Los planes anteriores estaban muy dados en función de contenidos, pero ahora viene algo que habíamos pedido. Y como ella dice, creo que en manos de ustedes
se van a anticipar, van a hacer cosas maravillosas y que verdaderamente demostremos que los maestros estamos a la altura de cada provocación curricular que se nos hace. Doctora Claudia querida, de veras ha sido un gusto escucharte. Eso mismo lo han mencionado los maestros, le han dado mucho énfasis en sus comentarios a esto que tú has planteado del pensamiento crítico. Eso es un tema, no es una cosa de memorizar, hacer cuestionarios, hacer exámenes. Ese modelo ya lo tenemos que dejar atrás. Me parece que los maestros, las escuelas, cada entidad, cada supervisión va a poder aprovechar seriamente cada uno de estos campos formativos. Muchísimas gracias, Claudia. Pati, gracias. Y te dejo que cierres con una idea final para los maestros y maestras. Como cada martes, de veras los recibimos con mucho cariño y lo que intentamos es ayudarles, es clarificar, es acompañarlos, ¿sí? A través de Grupo Loga, a través de la asociación de la maestra Claudia, a través de Renacer, que es al grupo que pertenecemos, estamos siempre al pendiente. Claudia, para que cierre, te dejo el último mensaje. Gracias, Pati, gracias. Pues un ejercicio rapidísimo. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos? Lo primero que veamos. Pongan en el chat o abran el micro a alguien. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué estamos viendo? Un punto, ¿verdad? Podemos decir una luz, un punto. Bien. Exactamente. ¿Y qué es un punto? Bueno, pues ese punto que vimos. ¿No están viendo todavía la pantalla? Sí. ¿Sí se ve? Se ve. Sí, ya se ve un punto. Gracias. Habla Antonio. Bien, eso que vimos es la Tierra vista desde la Voyager a 7 billones de kilómetros en 1997. Entonces, ¿qué es un punto? Podemos decir millones de cosas, depende de dónde estemos habitando. Si lo vemos desde el espacio exterior, si lo vemos desde la Voyager será un punto, si lo vemos desde aquí es nuestra casa, nuestra tierra, nuestro lugar maravilloso para vivir. Ese punto es lo único que tenemos. Entonces tenemos que desarrollar una forma de habitar ese hábitat de manera sustentable y sostenible. Ese punto es azul en su mayoría y las zonas de poco verde están en el sector denominado pobre y subdesarrollado. Entonces, invitarlos a que sigan aprendiendo. Aquí les pongo también en la presentación algo más para que sigan leyendo. Declaración de Tbilisi de 1977, Manifiesto por la Vida, Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano y por supuesto algunos autores que son buenísimos. Carlos Galano, Narciso Barrera Basols, orgullosamente mexicano, Marco Raúl Mejía, Enrique Lev, algunos de los que nos hablando. Muchísimas gracias, les dejo ahí mi Facebook, Claudia Monreal Mijares, mi correo electrónico, le mando un beso y un saludo también al colectivo Kaichuk Magda, que hay algunos miembros aquí presentes, que es donde tengo el gusto de estar haciendo trabajo y generando contenido para la recuperación de la sabiduría ancestral y el desarrollo del pensamiento crítico. Gracias, Pati, Carla, y a todos ustedes. Gracias, Clau, muchas gracias, Clau. Muchas gracias, doctora Claudia. Adiós. Gracias, maestros, y nos seguimos viendo. Gracias. Hasta luego, adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias.